Vamos a ir comenzando con este nuevo encuentro del ciclo Educar en clave intercultural. Desde Interculturalidad de Infancias, yo, Ale Castiglioni, tengo el placer de darles la bienvenida. Estamos muy felices de continuar con este tercer año de encuentros de este ciclo, así como con las rondas de apapachos y con los intercambios situados que ofrecen estos mismos diálogos, pero precisamente contextualizados, situados en esa comunidad que nos convoca. En este sentido, quiero agradecer especialmente a las comunidades de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, de queridos amigos de México que nos convocan tan seguido y disfrutamos de esos diálogos. Quienes conforman la trama de este espacio regional interdisciplinar son Paola Fontana, Sonia López, Karina Malvicini, Valeria Paván, Miriam Romero, Elena Santa Cruz de Argentina, María Eugenia García de Bolivia y María Julia Garcete de Paraguay, siendo además nuestros invitados especiales Juan Augusto Laplacet de Argentina y nuestro querido Víctor Giorgi de Uruguay. Agradecemos también que en esta trama Martina Lauro se hace cargo cotidianamente de las redes y de la comunicación, y a Carlos Páez, que nos ayuda amorosamente a estar juntos hoy aquí, con todas estas cuestiones técnicas. También agradezco a quienes nos acompañan desde el primer día, estos amigos y amigues que avalan este sueño. Ellos son Editorial Nasira, Avión que va, Fundación Sonia López, Río al Mar, Música Nuestra, Fundación Círculo Remolino de Chile, FOC, Organización Cervantes, UNADENI, OMEP Argentina, organización que por su parte también integro. Y a todos ustedes que desde distintos lugares de Argentina y de la región, les voy a contar quiénes se han inscrito en estos encuentros. Colombia, Paraguay, Uruguay, México, Bolivia, Perú, Ecuador. Gracias a todos ustedes porque van sumando aportes a este espacio, visitando nuestro sitio también, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, acompañando nuestras redes de Instagram y Facebook, o siendo parte de estos sueños que venimos a entramar en estos diálogos. El encuentro de hoy se llama Conversaciones sobre la experiencia vital cotidiana como inspiración y práctica en aprendizajes y creaciones. Imaginar, improvisar y jugar. Pero yo me voy a detener especialmente en esto que nosotros pensamos, que es el arte como voz del contexto. Y nos invitamos a sentipensar en las experiencias vitales que los educadores, como aprendices de la vida, como nos dice Freire, compartimos con los más pequeños, ofreciendo a esa instancia creadora y crítica que esas experiencias entrañan y despiertan. Instancia, por su parte, a la que todas las niñas deben acceder como sujetos en pleno goce de sus derechos, el derecho al arte. Militantes entonces somos de estos derechos de la infancia y uno de ellos es el arte. Creemos que las experiencias artísticas son parte, ¿sí?, de la experiencia de conocimiento. Alguien dijo que no hay idea que no haya pasado por el corazón. A partir de ellas, las personas completamos nuestro ser integrando la diversidad de culturas. Nos inspiramos, sentimos, pensamos, nos comunicamos, interactuamos y resignificamos propuestas para cambiar la realidad. Como punto de partida entramamos ideas, experiencias, intervenciones, y así vamos modificando el mundo y nuestras vidas, y nuestros entornos a través del diálogo y el cuidado mutuo. Y todo sucede desde la primera infancia, e incluso antes de un parto. Y acá me voy a detener especialmente para contarles acerca de una novedad muy potente para nuestro espacio.
Nos ocupa descolonizar desde el nacer. Y ahí nos vamos a detener. Al nacer, el niño y la niña, dice Bartomeu Meliá en Paraguay, esto va para María Julia, el niño y la niña caen en una tierra, en un hueco que lo acoge como nuevo seno, del cual poco a poco se levantará como plantita que brota y crece, para no confundirse con la mera tierra. Al caer como semilla en la tierra, en realidad cae en un campo cultural, en un teco. Antes de comenzar entonces queremos contarles que estamos a las puertas de este sueño que se lanza el próximo 21 de junio a las 18:30 con una conversación presencial y virtual a la que todos están particularmente invitados. Para quienes nos acompañan en forma presencial, se va a desarrollar en la sede de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, en el barrio de Congreso, en la calle Rodríguez Peña, el 200. Nombramos este encuentro en esa cocina previa que ustedes saben que sucede de cada uno de los encuentros. Le pusimos así: las dimensiones del parto, vivencias y representaciones desde una mirada intercultural. Allí, además de iniciar contándoles acerca de qué trae, de qué va este encuentro, porque está allí acompañado por una sorpresa muy importante, que estamos a las puertas de la firma de un convenio, de compartir una merienda calentita en nuestra fría Buenos Aires. Vamos a estar hablando entonces de estas dimensiones culturales del parto. Vamos a hablar de la partería y los rituales con Luciana Comojo, argentina, que vive en México, de la lactancia, hábitos y representaciones, junto a María Julia Garcete Yegros de Paraguay, los vínculos entre los cuerpos, el adulto, el bebé, mediante Yantala, a cargo de Elena Santa Cruz, el parir y el nacer, entre cuidados y violencias, con la palabra de Víctor Giorgi, de Uruguay, acompañadas por una serie de imágenes acerca de los partos a lo largo del tiempo que Paola Fontana va a recuperar, y allí dispuestos entonces a trabajar esto que es descolonizar desde el nacer, para alojar respetuosamente aquellos rituales que nos acompañan y que convierten a un acto biológico, a un hecho biológico, en un hecho de alto potencial simbólico, fundante en nuestras vidas. En este encuentro de hoy, vuelvo a lo que nos convoca. Creemos que cada experiencia estética y ética se despliega en esta vivencia creadora y crítica. Se abren espacios entre la mismidad y la otredad, donde las vivencias se convierten en una excepcional posibilidad de leer y contar escenarios otros. Ahí resuenan voces, gestos, adherencias, sonoridades, pinceladas, matices y caricias, ¿por qué no?, propias de cada cultura, que se activan en el encuentro y apelan a lo más íntimo. Hoy, junto a Paola Fontana, Ana Inés Castelli y Sami Abadi, vamos a reflexionar críticamente acerca de este proyecto que une experiencias creativas y posteriores acciones, tonalidades de curiosidad e improvisación, encuentros, ambientes, prácticas, con la potencialidad de conectarnos colectiva e interculturalmente a nuestros presentes y con nosotros mismos. Vamos a ir chequeando. Carlos, Paola, ¿pudo volverse a conectar? Acá estoy. Sí. Hola, Pao, bienvenidísima. Vamos a presentarte, ¿sí? Dale.
Paola trabaja en el ámbito de la cultura y la educación como investigadora y profesora, compartiendo talleres y curando exhibiciones de arte. Es artista visual en los campos de la fotografía, el video, el collage y gestora cultural. Profesión que compartimos además. Maestranda en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Sus fotografías han sido premiadas con el primer premio del concurso El Hombre y el Bosque en el cuarto Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano y el primer premio del primer concurso nacional de fotografía ferroviaria de la Universidad Nacional de San Martín. Con una fotografía que forma parte del libro, que les cuento, que está en breve en nuestras manos, un libro de próxima aparición, Línea Sur, sobre rieles por la Patagonia esteparia. Bellísimo, una exquisitez. Realizado junto a su hermano Pablo Fontana, historiador, con quien hemos compartido, no sé si recordarán, un precioso Instagram para hablar de la Antártida Argentina, territorio de soberanía nacional. Paola nos trae la presencia de Sami Abadi. Él es compositor, productor, violinista, multiinstrumentista y pedagogo musical. Se ha especializado en técnicas de improvisación, ha desarrollado su sonido procesando violín en tiempo real y sirviéndose del looping. Gradualmente ha sumado a su trabajo numerosos instrumentos acústicos, eléctricos y electrónicos. Se presenta como intérprete de Tenori On, instrumento electrónico diseñado por Toshio Iwai, con el que ha brindado numerosos conciertos. Su música está estructurada alrededor de diversas técnicas, músicas étnicas y prácticas provenientes de la música popular. Ha grabado, participado en conciertos, espectáculos, se presenta junto a Trión y dirige la Sami Abadi Orquesta. Escribe música para danza, teatro, cine. Su obra Minotaurio Minos resultó premiada por la Fundación Bridgestone en la primera Bienal de Arte Bridgestone y lo podemos ver en las redes, en Spotify, Facebook, Instagram, donde ahí su música está disponible para ser disfrutada. Y además les cuento que hace 25 años yo hice un curso con Sami Abadi siendo maestra del Jardín Maternal Prat y ha sido inolvidable. Y ahora la vida nos vuelve a encontrar de la mano de Paola Fontana. Así que agradecerle a Paola que está aquí, a Victoria María Julia como parte de nuestro espacio, y es tuyo el encuentro, Pao. Muchas gracias, Ale. Y sin más, después charlamos un segundito sobre lo que vamos a ver ahora, pero creo que ya hay que ir a ver a Sami y a escucharle sus palabras y su música también. Así. Me interesaba que nos cuentes sobre el trabajo con técnicas de diversas músicas étnicas y prácticas provenientes de la música popular que está en tu música, ¿no? También, y en tus conciertos. Sobre todo me acuerdo algo que me contaste una vez de una persona, una mujer que después de un concierto ella había sentido que cierta música tenía que ver con una música anterior de la vida de ella. Entonces, un poco me interesa eso, cómo lo intercultural en este sentido entra en tu creación, en tus prácticas musicales, en lo que vos transmitís en los conciertos también, y me imagino que también en lo que enseñás. Sí. Bueno, es una muy linda pregunta, me obliga a pensar un poco. Más que a pensar, me obliga como a hacer como una especie de desandar el camino para poder hablar de esto. A mí lo primero que me viene para poder explicar esta cuestión es el tema de los géneros musicales.
Y aunque parezca que estoy dando un rodeo, en realidad como yo agarro estos temas de lo que vos llamaste interculturalidad, lo agarro desde la música, entonces tengo que ir al origen de esta cuestión que tiene un poco que ver con los géneros musicales. Yo no entiendo los géneros musicales, por así decirlo. Para mí los géneros musicales no, de alguna manera no existen. Y siento como una especie de relación con la música universal, que no es la música universal porque no hay una, sino son las músicas del ser humano, ¿no? Entonces a veces me preguntan, ¿qué música haces? Yo no hago, ¿qué música hago? Yo hago música, no hago una música que tiene un nombre. Y esa música que yo hago que no tiene un nombre, es una música que está todo el tiempo como pescando cositas que tampoco es que las voy a pescar porque digo, bueno, hoy deliberadamente voy a buscar algo. No, es algo que te empieza como empieza a llegar a uno como parte de todo lo que uno está abierto a recibir. Entonces ahí entran las cosas que es que no sabes de dónde las recibís. Es el aire musical, es un aire que está en todos lados, ¿no? Entonces vos recibís, bueno, yo por ejemplo desde bastante joven, tendría que decir, puse en valor la música que yo había recibido familiarmente y culturalmente de lo que tiene que ver con ser parte del pueblo judío. O sea, mi familia es una familia judía, del lado escolar, yo recibí todo un legado que tiene que ver con lo que es el judaísmo europeo, porque fui a una escuela que tiene que ver con esa tradición, y del lado familiar recibí todo lo que tiene que ver con el judaísmo oriental, porque mi familia viene de Oriente, viene de Siria. Y yo bastante temprano tuve la suerte, digamos, de no desentenderme de eso, sino de tomarlo como algo valioso. Ahí ya tenemos un montón de interculturalidad, porque la música judía no existe. ¿Qué quiero decir con esto? La música judía o la música hebrea es la música de un pueblo nómade que fue moviéndose como pudo y por los lugares donde pudo, y se le fueron quedando pegadas gestualidades, se le adhirieron, así como se le adhirieron. Adherencia. Entonces, claro, la música de los judíos de Oriente, la música de los hebreos de Siria, que son mis abuelos, es una música que viene, primero trae elementos españoles, porque de ahí fueron expulsados en 1492. Luego tiene todo un giro por el Mediterráneo, a través del cual se le van adhiriendo, como decís vos, colores y musicalidades de todos esos lugares, porque para llegar a Siria, por ejemplo, hubo un periplo larguísimo, incluso también hay sefaradíes de las costas africanas, en Túnez, Marruecos, Egipto. Entonces, toda esa cosa que yo no sé cómo se habrá dado ese viaje, está habitando a estas músicas que después llegan a mí en Argentina. Entonces, ya solamente hablar de eso es hablar de todo el Mediterráneo, de una forma imprecisa, no musicológica. Y lo mismo pasa, pero con otra geografía, con la música hebrea de Europa Oriental. Es también un periplo que va por Rusia, Polonia, Hungría, Rumania, Alemania, todo lo que es justamente la Europa más que central para el lado oriental, y se le pegan elementos también gitanos, por ejemplo. Entonces es una música habitada por otras músicas. También como si fuera, me haces pensar en una especie de cosa, ser o algo vivo
donde se van impregnando como esas sensaciones, ¿no? Como esas tonalidades, como esas sonoridades. Algo vivo, totalmente. No es posible delimitar geografías políticas, líneas de división como la que hay en un mapita para los hechos culturales. Los hechos culturales están viajando de otra manera. Yo tampoco soy un especialista del tema, pero lo siento en mi música, que tampoco es mi música. Es decir, no hay un... Yo no sé de quién es la música. Uno es el que la cuenta, es como una narración. Bueno, esta es una historia y a mí me toca contarla, pero le pertenece a todos. Es distinto, es verdad, cuando hay una invención musical muy deliberada, ¿no? Si yo me siento con las partituras a escribir y qué sé yo, ahí como hay algo más individual. Pero cuando yo hago mis conciertos, a propósito, dejo un montón de zonas sin predefinir. O sea, yo sé que voy a tocar en el concierto, voy a colocar, por ejemplo, una nota pedal, que son esas notas que permanecen, y voy a dejar que en el momento surja algo. Y eso que surge no es una invención archi-original, individual mía, sino de alguna forma, como decía Ezra Pound, que decía el poeta es la antena de la raza. Entonces, los músicos, o yo en ese momento como músico, quiero funcionar como una pequeña antena que tome algo de lo que flota y poder encauzarlo, ¿no? Con la conexión que tengo con mi instrumento, que es el que me permite cantar eso que está dando vueltas por ahí. Me tomo un matecito. Por favor. ¿Sabes que uno de los países más consumidores de mate son supuestamente los del Cono Sur, pero uno de los grandes consumidores de mate es Siria? Se toma yerba mate en Siria. Eso me enteré hace poco y justo que te estoy hablando de las cosas que viajan culturalmente, sí. Leí que se trajeron unos obreros, unos trabajadores de Siria a hacer unos trabajos, no sé precisamente de qué, en el norte argentino. Tomaron la costumbre de tomar mate y llevaron esa costumbre a Siria, y Siria exporta cantidades enormes de yerba mate porque forma parte hoy de la cultura de ellos. Hablemos de interculturalidad, ¿no? Más allá de la música. Desde Europa Oriental a ese concierto que diste, ¿dónde fue? Bueno, eso sucedió en una plaza de Buenos Aires, una plaza por la que tengo un afecto especial porque queda justo frente a lo que fue mi escuela secundaria. Eso es una casualidad. Hubo un día de la música donde las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidieron poner un músico en cada plaza. A mí me tocó estar en esa plaza que está en Callao y Marcelo T. Alvear. Y entonces yo estaba tocando, y en mis conciertos yo cuelo, un poco siguiendo con lo que yo decía hace un ratito, yo cuelo una suite que yo la llamo la suite de Alepo. Es un entrelazado de temas de Siria que yo recibí de mis abuelos. En realidad no es que no recibí nada, yo iba a la sinagoga a la que iban mis abuelos y me aprendí esas melodías. Con el tiempo me di cuenta que esas melodías eran sumamente especiales porque tenían eran música árabe insertada en un contexto hebreo por cuestiones migratorias y culturales de las que estamos hablando hoy justamente. Entonces, cuando yo ya desde muy chico empecé a apreciar esa música y me quedó muy, muy fuertemente grabada en mí, como tantas cosas que en la niñez vos recibís y te quedan marcadas a fuego, ¿no? Es una cosa hermosa. Toda esta música de la que yo estaba hablando hace un ratito, la música que recibo en la escuela primaria de Europa Oriental, la música que yo recibo a través de una cuestión más religiosa del lado árabe, son marcas a fuego de mi infancia. Y yo las atesoro. Entonces en mis conciertos yo hago una suite
la suite de Alepo, donde hago un entrelazado de temas orientales, temas de los sefaradíes de Siria. Y esa suite, esos temas son muy, no sé, tienen una particularidad especial, tienen algo como muy conmovedor. No lo puedo explicar yo en términos racionales, pero es así. De hecho, yo no me di cuenta de eso. Se dio cuenta mi esposa porque yo usaba los domingos, me llevaba un violín a casa, lo sacaba de mi estudio a casa y practicaba y tocaba un poco eso para mí mismo. Y ella me dijo, cada vez que tocas eso, yo percibo algo especial. Esto no es como lo demás. Así que también mira qué interesante la mirada un poco externa que te ayuda a entender qué tenés entre manos. Y a mí me ayudó su comentario porque yo también sentía algo, pero necesitaba un poco ese refuerzo, ¿no?, de algo externo. En suma, en mis conciertos no es raro que yo toque esta suite de Alepo y esas melodías tienen que ver con un día, como el día más solemne del calendario religioso hebreo, que es el Día del Perdón. Más allá de que yo no tengo convicciones religiosas, en esto hay algo donde separo lo cultural de lo religioso, ¿no? Podríamos decir que yo no creo en Dios, ni tampoco creo en esos símbolos de la liturgia. Los tomo como algo que es una pertenencia cultural. Bueno, la cosa es que esa música es la música del Día del Perdón. Tiene como una solemnidad y un sentimiento y algo muy difícil de explicar. Y yo estaba terminando mi concierto con esa suite. Es una música que, desde como yo la presento, está totalmente entreverada con procesos electrónicos. No es una entrega literal, sino totalmente reelaborada, ¿no? Ambient, politonalidades, juegos de polifonías, cosas que yo hago, que es mi propio juego, pero la materia prima sigue siendo eso. Y cuento esto para que se entienda la anécdota. Está como muy reelaborada y en cierta medida apropiada y enrarecida esta música. Y yo tocaba y desde la tarima veo que viene una señora, una señora mayor, una viejita con el carrito de la feria, carrito de las compras, que ya no se ve tanto, un carrito así como muy viejito con sus rueditas, y la señora la veo venir, porque desde arriba del escenario se ve todo, y la veo venir y que estaciona frente al escenario y escucha, con una carita de señora judía que se caía. Entonces digo, está entendiendo, está recibiendo algo que en realidad yo no estoy transmitiendo, pero ella lo está recibiendo igual. Y la tenía calada a esa señora, entre toda la gente del público. Me di cuenta, puse ahí un puntito, esta señora recibió, y fue así, termina el concierto y la señora no se iba, se quedó, me esperó para hablar conmigo. Y cuando se acerca, me dice, ella sabía que me iba a decir, me iba a hablar de esa pieza, yo sabía. Entonces me dice, eso que usted tocó al final, ¿qué era? Entonces, no sé por qué yo no le quise decir directamente. Dije, bueno, son unas melodías que yo recibí de mis abuelos, pero yo la verdad es que yo las cambié y las toqué a mi manera. Sí, pero ¿qué melodías? ¿No? La señora ahí metía la púa porque quería saber más. Y ahí, cuando veo que ella quería saber, le dije, bueno, la verdad, son unas melodías de la sinagoga, del templo, unas melodías sefaradíes del día de Yom Kippur, que es el día del perdón. Me dice, y ahí se enoja y me dice, si a usted alguien le pregunta qué tocó, usted tiene que decir que usted tocó las melodías de nuestro pueblo, así como militando, ¿no? Pero de todas maneras, después conversando con la señora, yo me doy cuenta que nuestro pueblo no es exactamente el mismo pueblo. En otras palabras, la señora no venía de Siria, pero ni ahí. Ella venía de Rusia, de Polonia, qué sé yo, pero aún así hay algo que ella recibió. Bueno, esto es muy difícil de explicar.
porque la música que yo toco no tiene palabras. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, ahí pasó que hay un mensaje que va más allá de lo explicable, o un contenido que va más allá de lo explicable y que aún así se recibe. Yo trabajé con músicos de todos tipos, generaciones, edades, y había un músico que hoy es un señor grande y muy célebre, que él suele decir en la intimidad, dice, el público no entiende nada, el público no escucha. Y yo me permito discrepar con este señor. Yo por eso uso esta historia para contar que el público sí escucha, el público sí entiende. Por supuesto que toda generalización es peligrosa, pero hay un público que escucha y un público que entiende y lo hace más allá de palabras, más allá más allá de toda explicación, porque yo no hago una introducción, yo cuento solamente con el sonido para comunicar, ¿no? Así que bueno, el público sí escucha, el público sí entiende, no sabemos cómo, pero hay un contacto, hay una conexión.
la atención un título, que es una oración, y también recuerdo haber conversado en algún momento con vos sobre Noche, Niño, Remolino, y bueno, ahí la palabra niño, las infancias, trayéndonos a este tema, y esta oración, este título que a mí me llamó la atención es: la espuma del amanecer hace estallar lentamente su polen de fuego. Contanos. Bien, bueno, voy a empezar hablando de la niñez. Mis discos están llenos de la niñez, de una forma no explícita. El material del que se alimenta mi estado creativo es mi infancia. De alguna manera no es algo que haya quedado atrás, no es que la infancia fue un periodo y que ahora ya fue. La infancia es algo en donde yo vivo en ese estado, en ese estado niño, que tiene que ver con las ganas de inventar o de jugar, o con las ganas de probar, de armar, de recombinar. Las palabras no son suficientes para explicar algunas cosas, y en este caso no sé si puedo terminar de contar de qué se trata toda esta cosa de la infancia que habita el momento creativo, pero es eso, es una continuidad absoluta donde bueno, también volviendo a los discos, por ejemplo, yo tengo un disco llamado Escuela de Vuelo para Anfibios, que está hecho con instrumentos de juguete. Si esa no es la infancia ¿dónde está? Es decir, yo tomé los instrumentos de juguete y instrumentos muy sencillos, y partí de ellos con todos los conocimientos musicales que yo pudiera tener ahora en mi edad adulta, pero y con todos los recursos electrónicos y tecnológicos que podían modificar esos juguetes, pero ese es un disco donde hay como muchísima claridad sobre lo que es un transitar ese estado de juego, ¿no? La espuma del amanecer hace estallar lentamente su polen de fuego. Es como si fuera que yo no pude encontrar una síntesis de eso y lo tuve que decir de esa manera. Tiene que ver con una sensación, una vinculación más que nada con el cielo. Yo durante mucho tiempo tuve mi estudio en un piso muy alto, el piso 17, y el cielo ayudó a lo que es, no sé, de alguna forma también difícil de explicar, a lo que es crear música. Entonces, ese título tiene que ver con eso. Ese es un disco que también se hizo en estado de juego, que yo lo asocio con el mundo infantil. Hay un libro de Kesselman y Tato Pavlovsky, que habla del juego, y ellos, no me acuerdo del nombre del libro, pero es probable que nuestro público ya lo conozca. Ellos recuerdan sus juegos de la infancia y establecen una relación con el teatro. A mí me pasa eso. En este disco lo que yo hice es jugar con mis propios archivos, digamos, de investigación.
archivos grabados. Yo tomé grabaciones de un arco de tiempo muy grande, de 10 años, y las puse en encuentro y armé una nueva obra con ese material encontrado. Bueno, Noche, Niño, Remolino. El título tiene la palabra niño. Esto es muy personal, digamos, pero bueno, lo personal es universal también, y un poco de eso estamos hablando, ¿no? Lo personal es universal y lo universal es de todos también. Eso es lo que me permite a mí no estar haciendo una segregación cultural de los elementos que tomo o no tomo. Entonces, ¿por qué yo, como dijo un filósofo latino hace 2000 años, dijo, soy humano y nada de lo humano me es ajeno? No me acuerdo quién fue ese filósofo que lo dijo. Después lo investigamos porque es una frase célebre. A mí me la enseñaron en el secundario y se me quedó grabada. Soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Entonces, a mí lo que me pasó con este disco Noche, Niño, Remolino fue lo siguiente. Había nacido mi hijo, tenía algunos meses de edad y estaba durmiendo. Él dormía, mi mujer dormía y yo estaba me había armado un dispositivo de producción de música con este aparatito muy especial, una grabadora portátil, unos auriculares, y mientras todos dormían yo estaba haciendo música. Entonces produje unas 3 horas de música en ese momento, y de esas 3 horas de música, un bloque muy largo, un poco más de 40 minutos, es lo que yo después trasladé al disco, ¿no? Hice una pequeña edición de eso y ese es el disco Noche, Niño, Remolino. Y lo que yo pensé cuando hacía esta música, pero también cuando después de alguna forma hacía el continente final para este disco, es que mientras mi hijo dormía, yo estaba conectado con él y la música que yo hacía era era una correspondencia con su sueño. Yo no sé qué sueña un nene de poquitos meses de edad, no sé lo que sueña, estábamos en unas vacaciones, entonces por ahí a lo mejor él soñaba con la naturaleza, los árboles que había ahí, el camino, de lo que jugábamos durante el día, no lo sé. Pero mi fantasía era la de una conexión con su sueño y que esta música era no exactamente la banda de sonido de su sueño, no eso, sino como en estos cuentos de Borges, donde hay una correspondencia en espejo de dos universos, más desde ese punto de vista. Entonces, este universo mío del sonido era el universo en simultáneo del sueño del niño. Y noche, porque es un sueño, niño, porque es el niño que sueña, y remolino, por esta idea de que todo este sueño es un gran movimiento de formas difíciles de acotar, ¿no? Y la sensación de que esta música también es un remolino de formas difusas, porque yo trabajo en música instrumental, pero también no solamente es instrumental, tiene un cierto grado de abstracción esa música. Abstracción en el sentido de que piensa mucho el sonido como materia y no siempre está tan buscando el material melódico, que esa es la sintaxis de la música tradicional. Yo estoy un poco en esa sintaxis de la música que arma, melodía, sí, pero también a veces con el sonido como materia. Y el sonido como materia me lleva a un campo más abstracto, de pinceladas, igual que en la pintura, ¿no? Donde se puede valorar la materia y el color o cierta cosa difusa en la forma, no tanto en la figuración, ¿no? Bueno, ese es un poco Noche, Niño, Remolino, que no necesariamente tiene que ver con las infancias en general, sino con la experiencia de ser papá y la infancia que llega al mundo del hogar a través de tu propio hijo.
Bueno, muy lindo revisitar esa invitación de Sami, que es capaz de, decíamos recién con Bettina Sazón en YouTube, esos ecos del pasado, ¿verdad? Que erupcionan en el presente de nuestras historias. Pinceladas de lo humano que nos completan. En este grupo está hoy Patricia Bali, querida artista que integra el espacio Inspiraciones y que generosamente también nos comparte su obra. Así que va un beso y un abrazo para Patri Bali. Y hablando de pinceladas de lo humano, vamos a presentarles ahora a Ana Inés Castelli, Piper. Estudió diseño en comunicación visual, escultura e ilustración, junto a la ilustración de libros y la realización de talleres. Coordina e integra el proyecto grupal La Pequeña Valija Impresora, un taller de expresiones artísticas gráficas para infancias de todas las edades, con sellos, collage, stencil y otras técnicas de impresión sin prensa. También para el homenaje lo ha hecho a las abuelas de Plaza de Mayo, celebrando sus recientes 45 años de búsquedas. También realizó la charla taller webinar Pan y Fantasía sobre experiencias de ilustración relacionadas con derechos de las niñas, tan cercana a nosotros. Se ocupa de cómo trabajar sobre la imagen en relación con la palabra, qué interrogantes surgen en esa construcción, realizado con el apoyo de la Asociación de Dibujantes Argentinos en el marco de Puntos de Cultura, Ministerio de Cultura de la Nación. Sus trabajos los vemos en su blog, en sus perfiles de redes sociales, Facebook e Instagram. Vamos a pasarle la posta a Paola para que podamos disfrutar de esta conversación con Ana. Piper, te contábamos con Ale recién acerca, bueno, un poquito de este tratar de reflexionar acerca de los trayectos que se dan entre lo que creamos y nuestras ideas y las acciones que llevamos adelante en el mundo. Y como en estas acciones y a partir de las expresiones artísticas como inspiración, como trabajo, como forma de conocimiento, es que podemos organizar programas para cambiar el mundo que tenemos alrededor, cada uno, en ese caminito que se arma, desde las cosas diarias de tu vida, como inspiraciones o ideas, hasta volverse el motivo de tus creaciones o el motor de tus talleres, esos que compartís con diversas comunidades. Y en este sentido también hay tres momentos de tus talleres o tres situaciones distintas que también me gustaría que nos contaras un poquito, y los menciono los tres. Tiene que ver con los Juegos Evita, que sucedieron en Mar del Plata durante el 2022, que ahí diste un taller. Nos gustaría que nos cuentes también de tus talleres en Salvador de Bahía, que los diste en 2 ocasiones, en el 2012 participaste y en el 2015, y también, por último, como otra vueltita, que si pudiera hacer algunas consignas en las que vos ensayás relaciones que son curiosas, que son extrañas, y donde aparentemente no tendría sentido hacer estas relaciones, ¿no? Como que fueran relaciones que como el imán dado vuelta, 2 imanes dados vuelta, pero que a la vez están ahí haciendo, o sea, qué tipo de fuerzas ejercen, ¿no? Hay uno de los, bueno, vos mencionarás esos talleres a los que trato de rodear. Bueno, antes que nada, gracias por esta invitación y por toda la conversación previa tan amorosa y cuidada. Bueno, voy más o menos en orden, que no es lo que suelo hacer, pero voy a empezar por esta guía que me das
contando un poco sobre los Juegos Culturales Evita, que fue una experiencia que desarrollamos junto con Marina Zanolo, que es otra artista visual. Ella también viene no solo de lo visual, sino de la danza y bueno, performance, y nosotras nos conocemos por compartir experiencias de formación. Y desarrollamos este taller que se llamó El color como expresión, y fue para jóvenes de todo el país, de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y fue muy fuerte lo que pasó para nosotras, y creemos que también lo que sucedió ahí entre nosotros, con los jóvenes, con sus diferentes edades, con sus diferentes proveniencias, era muy conmovedor, además ver ese transitar entre, bueno, recién cuando pude enganchar un cachito de la conversación que tenían con Sami, de esto de que la infancia no se corta en una edad, ¿no? Y que todas las edades que tenemos son las que vamos viviendo y se van mezclando. A veces nos sentimos de una edad, un momento del día puede ser que nos sintamos de 50 y al ratito de 5, ¿no? En el mismo día, con las cosas que nos conmueven. Pero era muy lindo ver cómo ese pasaje entre la adolescencia, que está como queriendo ser otra cosa y a la vez es también infancia, y la apertura que tuvieron los jóvenes, que nos conmovió profundamente, porque cómo se abrazaron a la propuesta, a jugar con el color, a hacer lo propio. Hicimos una experiencia de que escribieran como si fueran, que cada una escribiera como si fuera un color, y qué cosas tenía para decir, que esa fuera su manera de presentarse. Y ahí se podían también ver un poco los lugares de donde venían, no solamente por lo que contaban, sino por las maneras de contarlo, los tiempos de cada uno, los sonidos, ¿no? Los sonidos de esos tonos. Y después en lo visual, ver cómo se les metía el paisaje, las paletas de colores de sus orígenes, ¿no? Como eso inevitablemente, aunque no fuera parte de la consigna, como eso, cuando liberamos ciertas restricciones de qué es dibujar bien, o de qué es pintar bien, o de cómo se hacen las cosas, y nos apropiamos de esas consignas, inclusive subvertiéndolas, diciendo, bueno, yo la entendí mal, no, es como conectaste con eso. Y entonces ahí se daban, bueno, se veía eso, y la puesta en común además. Disfrutar como ver el primer día que no se conocían, porque eran todas, venían de grupitos de 2 por provincia, de 2 jóvenes por provincia. Y después como al tercer día se había creado una comunidad ahí. Y nosotras estábamos como siendo parte y a la vez espectadoras de eso que se formaba en ese compartir. Hermoso. Y ahí me habías contado algo acerca de una chica. Había una chica de San Juan que, bueno, en el último día hacíamos como una especie de tríptico,
con imágenes que ya habían trabajado, y eran 3 momentos diferentes, con una paleta de color que ya venían trabajando, pero 3 momentos diferentes de esa misma imagen, que es lo que cambiaba, un antes, un después, un entre. Y ella se había dibujado, bueno, era San Juan, era la paleta de San Juan, era el paisaje de San Juan. No era parte de la consigna, pero aparecía eso ahí digamos, en su... Y ella dijo algo como que cuando estábamos conversando de que, bueno, yo puse esta montaña porque es de donde vengo yo. Entonces, contaba un poco de su lugar. Y También también, veíamos, por ejemplo, chicos de Misiones, cómo toda esa cosa exuberante de Misiones se mezclaba en las formas que trabajaban, ¿no? No había una consigna específica de qué era lo que tenían que dibujar, sino que experimentamos con el color, experimentamos con las formas, y después sí, tenían que elegir una imagen y ver qué pasaba con esa imagen antes y después. Bueno, qué pasaban lindo. muchas cosas. Y también hay un taller una consigna de un taller, porque bueno, en esto de esas consignas que también nos despiertan maneras de pensar diferente, nuevas perspectivas, posibilidad de crear nuevos mundos, de sentirnos mejor. Y hay una de esas propuestas que tiene que ver con algunas cosas que no tienen gravedad, que vos me contaste, que no están cerca del suelo, que, bueno, tiene que ver con cielos, mares y vuelos. Bueno, eso es parte de un proyecto que se llama Pequeña Valija Impresora, un proyecto que bueno, fue pensado para Tecnópolis, en un pasillo, le llaman el foyer de Tecnópolis, es un pasillo con mucha circulación. Tecnópolis, por suerte, tiene todo el tiempo gente y actividades y propuestas, y está esa sensación de pertenencia del lugar, de habitarlo, como de ir y bueno, sí, esto es como mi casa. Y en ese pasillo armamos el proyecto Pequeña Valija Impresora, y una de las consignas era esa, pensando un poco en la conexión que tienen, la falta de gravedad de los cielos y de los mares, como, bueno, nosotros como humanidad estamos en ese entre de una cosa y la otra, y bueno, no sé, yo siento mucha atracción, mucha fascinación y creo que es algo que siente mucha gente, de decir, la posibilidad de volar o la posibilidad de nadar, es decir, de estar y de fluir con eso que sí, que no te ata tanto al peso, a la gravedad de la tierra. Es como un deseo, es la consigna como un deseo. Y cómo cada uno agarraba y de repente mezclaba, y bueno, colisionan suavemente esos mundos, me parece. Y también me haces pensar, como si pudiéramos pensar otras relaciones en los espacios inter. Y por último también, Piper, te quería preguntar si nos contás brevemente la experiencia de Salvador de Bahía, que también conversamos acerca de un poco
cómo es esto de trabajar con muchas personas de diferentes identidades, de diferentes grupos y culturas. Bueno, en la experiencia de Salvador de Bahía, bueno, iba a decir, me siento como afortunada de haber formado parte de del primer festival de Salvador de Bahía, pero la verdad es que me siento afortunada con todos los talleres, con la posibilidad de tener ese intercambio, de jugar, de experimentar, de proponer algo. Bueno, esto, hablábamos de la rareza de las consignas, pero es que hay como una intuición de que yo no sé muy bien por qué algunas consignas, pero siento como una atracción hacia ir hacia la consigna esa, desarrollada de esa manera. Y después, cuando se pone en marcha, voy entendiendo algunas relaciones o qué asociaciones se pueden formar, o lo provocativo que puede ser de jugar con cosas opuestas. Uh-huh. Además de que también soy como muy fanática de Rodari y de Munari, y entonces los binomios fantásticos aparecen, pero también están presentes en, bueno, esto, en la infancia, ¿no? Hace un rato leía Manuel de Barros, hoy más temprano, y un texto que leíamos en un taller de escritura, y que habla de las latas, Uh-huh. y hace relaciones inesperadas de las latas que en la tierra, después de pasar una cantidad de años y de poder transmutar, enfermarse con la tierra y pasar ese estadio de putrefacción, cómo hasta pueden quizás darse el lujo de ser novias de las mariposas, ¿no? Y ahí también está la infancia, no sé, yo lo veo en mi hijo, lo veía con mis sobrinas, lo veo también con otras niñas que, con la infancia en general, ¿no? con el estadio de la infancia, es decir, cosas que aparentemente están erradas y que no, porque profundamente, íntimamente sentimos que hay algún tipo de conexión ahí. Y entonces, bueno, nos arrojamos hacia eso. Y volviendo al festival, yo me voy. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque ya tenemos... Pero ya volviendo, estamos sí, voy a en resumir en el tiempos. festival. El festival Sí. fue un estadio de formación entre colegas, entre diferentes experiencias culturales. Había gente del Mato Grosso, había gente de Salvador de Bahía, había gente de Río, había gente de Argentina, de diferentes lugares de Argentina también, y podíamos aprovechar ese espacio para formarnos entre nosotros y también para compartirlo con toda la gente que asistía al festival, porque era abierto, gratuito, público, en una biblioteca hermosa que está en Salvador de Bahía. Y teníamos la posibilidad de ir pasando, además de los talleres que facilitábamos, de ir transitando nosotros también por los talleres que daban otros escritores, ilustradoras. Uh-huh. Y bueno, y el intercambio con la lengua, que es muy rico, ¿no? Yo la primera vez que fui no sabía tanto de portugués, pero igual después del segundo día ya estaba como, digo, yo entiendo, yo no sé qué. Hay una anécdota que contaba Odilon Moraes, y con esto voy a tratar de cerrar, que Odilon Moraes es un artista, un escritor, ilustrador brasilero, que decía, bueno, yo estaba con un amigo de Buenos Aires, estábamos hablando, y después de 5 horas de hablar, yo le decía, creo que estoy hablando muy bien español. Y el amigo le dice, ah, no, pero yo pensé que estaba hablando perfecto portugués, ¿en qué idioma estamos hablando? Era como, de repente el nivel de conexión ya había hasta traspasado la lengua, y es un poco lo que pasaba ahí, traspasaba
la lengua y traspasaba las culturas y traspasaba las edades. También eso era muy rico, porque no había si bien había oficinas o talleres para infancias y para adultos, también había espacios entre, ¿no? De compartir. Al final hubo una ronda en la que estábamos cantando entre todos quienes estábamos ahí en el cierre del festival, y era muy lindo de ver porque la ronda era muy, muy diversa. Hermoso, Bueno. Peter. Qué lindo tenerte, no sé, Ale. Mientras escuchaba a Piper, me pasan muchas cosas, ¿no? Siento que hablamos siempre de extender los confines de la infancia, invitándonos a habitar ese tiempo de infancia, ¿no? Que es demorado, que es no apurado, que es el del presente, el del asombro. Y es lo que iba sintiendo escuchando a Paul, a Sami y a Piper, ¿no? La veo a Patricia Bali pintar, entonces siento como que estamos invitados a transitar un tiempo singular, y es ahí donde buscamos apelar a través de nuestro espacio que está comprometido con las infancias. Piper tiene un largo recorrido comprometida en los derechos humanos, como bien lo mencionábamos en la presentación, y comprometida también en los derechos de la infancia, en esto que decíamos en la apertura, el derecho al arte, para contarnos y contar los mundos. Algunos sabrán que vengo de la danza, entonces me resonó muchísimo lo que dijo Piper, porque leyendo bibliografía sobre esto, Pleshner dice que danzar es capturar ese deseo de unir el cielo y la tierra, llegar al cielo con un salto y volver a pisar la tierra después de haber recorrido ese trayecto. Entonces, unir el cielo y la tierra, unir el alma y el cuerpo, unir los sueños y la realidad, me parece que esto que nos invitan hoy Paul, Sami y Piper a transitar es eso, integrar y romper toda la serie de binarismos que dividen a este mundo, porque venimos, como bien dijo Sami, venimos a integrarnos. Soy humano, nada de lo humano me es ajeno. Integrades. Hermoso, hermoso escucharles. Víctor y María Julia, ¿quieren decirnos algo, integrantes de nuestro espacio? Yo por mi parte solamente decirles que fue así como tocar el alma. Por ahí anda mi hijo que toca el violín, y cuando empezó a escuchar a Sami, bueno, él vino y se hizo acá un hueco en el regazo para participar también, y bueno, y escucharle y sentir así esas posibilidades que nos da el arte realmente tocan el alma. Es lo que siento, es lo que me fluye a partir de estas vivencias. Yo en mi juventud también participaba en muchos espacios de talleres de teatro, talleres de danza, teatro más bien, ¿verdad? Y siempre me apasionó mucho la parte de la plástica, de esto que le veo a Patricia, y es una delicia verle lo concentrada que está ahí con su arte, y me encanta que podamos compartir eso, y en torno a este mundo de la infancia y de nosotros también como adultos, que podamos sentir, pensar en el arte y en ese derecho al arte para ellos.
Entonces agradecerle mucho el compartir de hoy. Eso Gracias. es lo que... Muchas gracias. Y a Juan Víctor también, que es el hijo de María Julia. Piper, gracias por compartir también tu obra generosamente en el espacio de inspiraciones. Tan amorosa es tu cercanía a nuestro espacio Interculturalidad de Infancias y tan comprometida con los derechos de la infancia, así como Sami y Paul, que la verdad es un regalo para nosotros esa invitación a tocar el alma, como dijo María Julia. Para ir cerrando, en esta noche de Buenos Aires bastante fría, agradecerles a todos que están aquí, que yo digo que se extienden los brazos para llegar a cada uno de ustedes. Contarles que por favor recuerden que el 21 de junio está abierto nuestro corazón, nuestra propuesta para compartir esta conversación presencial y virtual sobre la dimensión cultural de los partos, donde precisamente nos proponemos revisar rituales, contactos, cercanías, vibraciones, resonancias, para habitar ese hecho biológico con su potente connotación simbólica, que precisamente alguien dijo que para cambiar el mundo deberíamos cambiar los rituales del nacimiento. Así que acá recuperar a quienes nos acompañan en YouTube, agradecerles también, pensar con un color, dice Betina Sazón. Gracias Betina, gracias provincia de Corrientes, gracias a todas las provincias, gracias Colombia, Paraguay, Uruguay, México, Bolivia, Perú, Ecuador y estas queridas provincias de Argentina. Este encuentro queda grabado, Carlos Páez en breve lo estará preparando listo para editar, subido a nuestro canal de YouTube, al que entramos mediante nuestro sitio web Interculturalidad de Infancia. Muchísimas gracias a todos, va un abrazo enorme y les esperamos en nuestras redes. Y el día 21 de junio, Diana Tecolapa de México. Querida México, no sé si me escuchaste al comenzar. Gracias Oaxaca, gracias Tlaxcala y gracias Ciudad de México por estar invitándonos siempre a estos debates. Y acá recupero lo que dice María Michelle Odense. Para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Sin duda, nos vemos el 21, día que por su parte celebramos porque es el solsticio de invierno. Así que allí con muchísimas sorpresas que ni se imaginan y que estamos tejiendo amorosamente junto a las autoridades de la Universidad Nacional de las Artes. Allí les esperamos. Gracias Patri, que siga el arte que trae humanidad, sin ninguna duda. Gracias, gracias, gracias a todos. Les invito a prender sus micrófonos y prender sus cámaras si es que alguna está apagada. A ver si ponemos así para poder vernos todos. Hermoso verles. Gracias Carlos por acompañarnos en esta trama técnica tan amorosamente siempre. Y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.